Seguramente aún no has llegado a donde quieres, pero tampoco estás donde estabas. Día 35 y avanzando poderosamente. A nada de terminar. Repaso del día 34. Un principio poderosísimo. El principio de la celebración. La prueba verdadera de las relaciones no es solo cuán leales somos cuando los amigos fallan, sino cuánto nos alegramos al verles triunfar. Hoy leía una frase, voy a aprovechar para compartirte esta frase que leía hoy, que dice: algunas personas te dedican su tiempo libre, pero otras personas crean tiempo libre para dedicártelo. O sea, qué padre, ¿verdad? Cuando tú intencionalmente sacas tiempo para dedicárselo a las personas que quieres. Bueno, aquí subrayé que una de las personas, el papá de los Manning, del fútbol americano, del papá de John Maxwell, que fue una persona muy estratégica en su desarrollo, que identificó sus fortalezas y las enfatizó desde temprana edad. Decía aquí que cuando tienes hijos, velos llevando, velos enseñando. A veces ellos no quieren, ¿verdad? Pero nosotros podemos ayudarles y meterlos a este curso, a esta clase. Todo eso los va forjando y los va ayudando para cuando vayan creciendo. Por acá subrayé también: decidimos no permitir que la falta de entusiasmo de los demás nos frustrara. Cuando John Maxwell y su esposa Margaret pues veían que no tenían muchos amigos que celebraran con ellos sus triunfos. También tomamos la determinación de celebrar con nuestros amigos que triunfaran y que seríamos todavía más entusiastas cuando nos superaran. Subrayé también por acá: quizás usted pueda impresionar a la gente con los éxitos que haya obtenido, pero si quiere influenciarlos, comparta también sus fracasos. La persona que celebra con usted será su amigo de toda la vida. Identifica quién celebra contigo tus triunfos, tus victorias. Y sé tú una de esas personas que celebra con los demás. No vea a sus amigos, familiares y compañeros de equipo como competencia. Sea un tipo raro de persona que se alegra cuando otros triunfan. Qué padre esto. Cuando empecé a enfocarme en otros y a celebrar sus éxitos, descubrí que el éxito de los demás me traía más gozo que el mío propio. Si ayudas a suficientes personas, la fiesta nunca se acaba. Y bueno, preguntas que vimos, dejamos de tarea. Voy a leerlas para que no se nos pasen, si acaso es que no tienes el libro a la mano. Las preguntas de discusión sobre el principio de la celebración. ¿Está de acuerdo en que la mayoría de las personas están más dispuestas a identificarse con el fracaso que con el éxito? ¿Qué poseen las personas que se identifican con el éxito que otros no poseen? ¿Acaso todavía necesitan el ánimo que producen sus amigos al celebrar sus éxitos? Algunas personas tienen dificultad para celebrar hasta sus propios logros. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se comporta usted a la hora de celebrar los éxitos? Ya sé que hay algunos por aquí que andan pensando: sí, yo soy así. Yo no celebro mis éxitos.
sino que más bien me culpo por mis fracasos. Aguas, aguas. Puedes hoy tomar la decisión de celebrar tus pequeños logros. Celebra tus pequeños logros e identifica los logros de los demás. ¿Sacas tiempo para celebrar la realización de metas y sueños? Si la respuesta es no, ¿por qué no? Si no reconoces tus logros, serás entusiasta en celebrar los que obtengan los demás. ¿Qué debe hacer para cambiar su actitud hacia usted mismo y los demás? En caso de que usted sí celebre sus victorias y logros, ¿es posible que llegue a celebrarlos demasiado? ¿Quién celebra contigo? ¿Tienes amigos, colegas o familiares que te animan y aplauden? Si la respuesta es no, necesitas cultivar nuevas amistades con personas que sean más alentadoras y que se enfoquen en tus habilidades. Si la respuesta es sí, sí tengo quien celebre conmigo, agradéceles su apoyo y asegúrate de celebrar con ellos. 4. ¿Hacia qué es más propenso? O sea, ¿hacia qué tú y yo somos más propensos? ¿A competir o a fomentar la cooperación? ¿Puede la gente ser competitiva sin dejar de practicar el principio de la celebración con eficacia? ¿Puede la gente ser cooperadora por naturaleza y al mismo tiempo no preocuparse de celebrar con los demás? ¿Qué cosas pueden hacer las personas para fomentar un espíritu de celebración en sí mismas, sin importar sus diferentes tipos de personalidad? Y por último, piense en personas en las que usted no escatima al momento de celebrar. ¿Existen otras personas en tu vida que serían especialmente animadas y edificadas si tú celebraras con ellas? ¿A quién en tu vida, tienes la responsabilidad de dar ánimo por medio de la celebración? Por último, ¿qué te gustaría empezar a hacer diferente para ayudar a los demás a celebrar? Pregunta de reflexión. Entramos a la página 255, día 35, principio del camino alto. ¿Qué te imaginas que va a ser este tema? El principio del camino alto. Subimos a un nivel más alto cuando tratamos a los demás mejor de lo que ellos nos tratan. Mantenga en su patio un cementerio de buen tamaño en el que pueda enterrar las faltas de sus amigos. Henry Ward Beecher. Mantenga en su patio un cementerio de buen tamaño en el que pueda enterrar las faltas de sus amigos. La pregunta que debo responderme es: ¿trato a los demás mejor de lo que me tratan a mí? En 1842 cambió la vida del joven de 13 años William Booth. Su padre, Samuel Booth, perdió su negocio. El envejecido Booth había sido antes un fabricante de clavos, pero cuando su industria se convirtió en una víctima de la producción en masa, comenzó un pequeño negocio de construcción. Por desgracia, las recesiones recurrentes hicieron mella y al final tuvo que irse a la quiebra. Esto lo colocó a él y a su familia en circunstancias muy difíciles y como resultado, William, su hijo, que había crecido en un hogar con dinero suficiente para pagar su educación, tuvo que salir a aprender un oficio. Fue aprendiz de un cambista en una casa de empeño en un vecindario en decadencia de Nottingham, Inglaterra. Gana mucho dinero, fue el consejo del padre Booth,
quien murió sin un centavo al año siguiente. Booth sí aprendió a hacer dinero mientras se desarrollaba en su oficio. Sin embargo, su internado también le dio otro tipo de educación. Como trabajaba en una casa de empeño, estaba en contacto diario con los más pobres e indigentes. Una biografía comenta esto. William aprendió de primera mano lo que la pobreza le hacía a la gente. No es coincidencia que durante sus años de adolescencia como aprendiz se convirtiera en una persona de fe, un verdadero cristiano. Un cambio de corazón. Acuérdate que la historia comenzó en 1842, cuando cambió la vida de este joven William Booth. En 1849, 7 años después, Booth se mudó a Londres, o sea, de Nottingham a Londres, y trabajó en una casa de empeño en una zona pobre al sur del río Támesis. No obstante, tan solo 3 años después, dejó su oficio y se convirtió en ministro del Evangelio. Vio su fe como la solución a los problemas de aquellos que luchaban para sobrevivir y se embarcó en una misión para toda la vida que tenía 2 objetivos: salvar almas perdidas y corregir injusticias sociales. Al principio se desempeñó como ministro metodista y luego como evangelista itinerante. Pero en 1865, cuando algunas personas del área le oyeron predicar frente al Blind Beggar Pub, la taberna para mendigos ciegos, en el este de Londres, fue reclutado para formar parte de un ministerio al aire libre y en carpas que llegó a conocerse como la Misión Cristiana. Desde allí, Booth ministró a la gente más pobre de Londres. En el este de esta ciudad estaba la mitad de todos los mendigos, desposeídos y hambrientos del área. Sus primeros conversos fueron las personas más desesperadas de la sociedad: ladrones, prostitutas, apostadores y borrachos. Quería hacer una diferencia, pero sus esfuerzos no fueron apreciados ni siquiera por la misma gente que él trataba de ayudar. ¿Te ha pasado? Él y sus compañeros de trabajo fueron acosados y tratados brutalmente. Los taberneros locales trabajaron con especial ahínco para menoscabar sus esfuerzos, y hasta los niños de la calle lanzaban piedras y artículos de pirotecnia por las ventanas de los lugares de reunión. La esposa de Booth, Catherine, decía que él llegaba de noche a la casa abrumado por la fatiga, con su ropa raída y manchada de sangre, a veces con una venda en la cabeza cubriendo una herida causada por una piedra. Booth nunca se desquitó de nadie y rehusó darse por vencido. Trabajó para alimentar a los pobres, alojar a los desamparados y comunicar su fe. Su organización creció y para 1867, 2 años después, ya tenía 10 obreros de tiempo completo. En 1874, 7 años después, había más de 1,000 voluntarios y 42 evangelistas que trabajaban con él. En 1878, cuando se reorganizaron, Booth le dio un nombre nuevo al grupo. Su organización se conocería a partir de entonces como el Ejército de Salvación. Tal vez hayas escuchado ese grupo. Sin embargo, esto no detuvo a los apostadores, a los opositores del grupo. Booth fue tildado de anticristo por el reformador Lord Shaftesbury. Se organizó un grupo de opositores para tratar de detener a Booth y a sus asociados. El grupo se autodenominaba el Ejército de Esqueletos.
Un artículo que apareció en el Bethlehem Street Post en noviembre del 82 los describe así: una ralea de puros matones ha infestado el distrito durante las últimas semanas. Estos vagabundos se llaman a sí mismos el ejército de esqueletos. Contexto: son los que estaban en contra de William Booth, el del ejército de salvación. El objetivo del ejército de esqueletos es perseguir a todas partes a los miembros del ejército de salvación, tocando un tambor y mofándose de sus canciones, para hacer imposible la realización de sus procesiones y servicios. Entre la ralea de esqueletos hay un gran porcentaje de desocupados, maleantes y buscapleitos que detestan a la Junta Escolar de Londres, la educación y la moderación, y que al ver el principio del fin de su tráfico inmoral se han dispuesto a emprender su oposición más desesperada. A pesar del trato terrible que recibieron, los oficiales y voluntarios del Ejército de Salvación perseveraron y lograron ayudar a cientos de miles de personas. Con frecuencia, lograron que se convirtieran al Evangelio los mismos individuos que les perseguían. En 1912, William Booth, ya de 83 años, pronunció su último discurso público. En él declaró su compromiso de invertir en la gente. Y dice así: mientras las mujeres lloren como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras los niños pequeños padezcan hambre como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras los hombres vivan entrando, saliendo y volviendo a entrar a la prisión como lo hacen ahora, yo lucharé. Mientras haya un borracho allá afuera, mientras haya una niña perdida en las calles, mientras quede una sola alma entenebrecida sin la luz de Dios, yo lucharé. Lucharé hasta el fin. 3 meses más tarde, Booth murió. Como dijo un observador, el general, que había conducido al Ejército de Salvación durante más de 30 años, por fin recibió su ascenso a la gloria. William Booth dedicó toda una vida a practicar el principio del camino alto. Siempre trató a los demás mejor de lo que ellos le trataban, y como resultado, vivió en un nivel más alto, tanto en lo personal como en lo profesional. Soy un gran admirador de William Booth, pero debo decir que no siempre creí en el principio del camino alto. Cuando era adolescente, mi padre, Melvin Maxwell, era el presidente de una universidad cristiana. Con frecuencia observé con frustración lo difícil que se le hacía trabajar con la junta directiva de la universidad y lo mal que le trataban. No obstante, sin importar cómo le trataran los directores, mi padre nunca se desquitó. Siempre optó por tomar el camino alto. En aquella época, su reacción me ponía furioso. Mientras iba creciendo y tuve que trabajar con gente más difícil, mejor entendía las acciones de mi padre. Me di cuenta que si uno tira lodo, está perdiendo terreno. En realidad, solo hay 3 caminos que podemos tomar cuando se trata de lidiar con los demás. ¿Cuáles son? En realidad, solo hay 3 caminos que podemos tomar cuando se trata de lidiar con los demás. El camino bajo, en donde tratamos a los demás peor de lo que nos tratan. El camino medio, en donde tratamos a los demás igual que ellos nos tratan. O el camino alto, en donde tratamos a los demás mejor de lo que ellos nos tratan. El camino bajo daña las relaciones y aleja a los demás de nosotros. El camino medio tal vez no aleje a la gente, pero tampoco les atraerá a nosotros.
La gente se limita a reaccionar y no toma iniciativas, pues permite que otros dicten el patrón de conducta social que deben seguir. En cambio, el camino alto nos ayuda a crear relaciones positivas y atrae personas hacia nosotros. Subráyale. Esto es lo importante, lo que sigue. Cuando tú tomas el camino alto, ¿qué pasa? Tú que tomas el camino alto, estableces un patrón positivo de conducta que los demás pueden adoptar. De tal modo que hasta a la gente negativa le resulta difícil menoscabarlo. Inspirado por el ejemplo de mi padre, decidí trabajar para ir siempre por el camino alto en mi trato con los demás. A ver, coméntale ahí. ¿Será fácil o difícil tomar el camino alto cuando la gente te trata mal? Viajeros del camino alto. El camino alto es de verdad el sendero menos recorrido. Digo esto porque andar por este camino requiere pensar y actuar de maneras que no son naturales ni comunes. Sin embargo, aquellos que practican el principio del camino alto se convertirán en instrumentos de gracia para otros, así como receptores de gracia. Aquellos que practiquen el principio del camino alto se convertirán en instrumentos de gracia para otros. También he notado que los viajeros del camino alto tienen varias características en común. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son estas características en común de los que viajan por el camino alto? Vamos a ver si estamos aquí. Entienden que lo importante no es qué le sucede a uno, sino qué sucede en uno. Otras personas, conferencistas, lo dicen de otra manera, ¿verdad? Pero lo aprenden aquí. Que lo que te pasa, lo importante no es lo que pasa, sino cómo tú reaccionas a lo que te pasa. Durante la Guerra Civil, el general de los confederados, W.H.C. Whiting, sentía celos de su rival, el general Robert Lee. En consecuencia, Whiting difundió muchos rumores acerca de Lee. Hubo una ocasión en la que el general Lee pudo haberse desquitado. Cuando el presidente Jefferson Davis consideró a Whiting para un ascenso clave, preguntó al general Lee qué pensaba de Whiting. Sin vacilaciones, Lee respaldó y recomendó a Whiting. Los oficiales que observaron el intercambio quedaron atónitos. Después, uno de ellos le preguntó a Lee si había olvidado todas las murmuraciones dañinas que Whiting había esparcido acerca de él. Lee respondió esto: entiendo que el presidente pidió mi opinión de Whiting, no la opinión que tiene Whiting de mí. El reportero David Brinkley comentó: exitoso es el hombre que puede construir buenos cimientos con los ladrillos que otros le lanzan. Qué chida está, ¿verdad? Exitoso es el hombre que puede construir buenos cimientos con los ladrillos que otros le lanzan. Eso es lo que hacen aquellos que deciden recorrer el camino alto en las relaciones personales. Se mantienen fieles a sus valores fundamentales y tratan a la gente conforme a ellos, no según las circunstancias externas. Entonces, ¿construimos ladrillos ¿construimos qué? ¿Construimos buenos cimientos con los ladrillos que nos lancen? ¿O los regresamos? Otra característica
de los que viajan en el camino alto. Se comprometen a viajar continuamente por el camino alto. Casi cualquier persona puede ser amable ante una falta de amabilidad de vez en cuando, pero es más difícil sostener una actitud de camino alto todo el tiempo. Héctor Lemarque comentó esto: la mayoría de la gente toma buenas decisiones todos los días, pero no toman suficientes decisiones buenas como para crear dinamismo y obtener éxito continuo. Esto nos da una buena idea de lo que le sucede a la gente que se desplaza por el camino alto todo el tiempo. Crean dinamismo y cultivan el éxito en las relaciones. ¿Por qué? Porque el reaccionar hoy de la mejor manera los coloca en la mejor posición para enfrentarse al mañana. Otra característica: ven su necesidad personal de gracia y por eso la extienden a otros. En cierta ocasión vi un aviso que decía: errar es humano, perdonar no es política de la compañía. Es gracioso, pero también apunta a la inclinación natural de la gente a no dar nuevas oportunidades a los individuos cuando actúan de un modo que hace evidente su fragilidad humana. Nuevas oportunidades. Fragilidad humana, es que esto es clave. Entender nuestra fragilidad para entender la fragilidad de los demás. Todos tenemos fragilidad. Admitámoslo. Todos somos humanos y cometemos errores. Las personas que recorren el camino alto saben que necesitan gracia en su vida y por eso es más probable que la extiendan a otros. Una de las historias más dramáticas que he leído como ilustración de esta idea procede de la vida de Corrie ten Boom, autora de The Hiding Place, el refugio secreto. Ella y su familia escondieron a judíos de los nazis en su hogar durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se descubrieron sus acciones, fueron arrestados por la Gestapo y enviados al campo de la muerte de Ravensbrück. Todos los miembros de su familia murieron y solo debido a un error de papeleo, ella logró sobrevivir y obtener la salida. Ten Boom fue una mujer de fe muy firme que dictó varias conferencias después de la guerra. En 1947 regresó a Ravensbrück para hablar sobre la gracia y el perdón de Dios hacia el pueblo alemán. Después de hablar, se encontró cara a cara con el guardia más cruel que hubo en aquel campo de concentración. No pudieron haber sido más que unos cuantos segundos que él permaneció de pie frente a mí con la mano extendida. Ella escribió: pero para mí se sintieron como horas mientras luchaba por hacer el acto más difícil de toda mi vida. Por fin le extendió su mano y lo perdonó. Así decidió emprender el recorrido por el más difícil de todos los caminos altos. ¡Wow! Es que hay que saber perdonar, ¿verdad? Hay que saber perdonar y hay que saber pasar por alto las ofensas. Pero nosotros somos diferentes, acuérdate. Que los demás lo hagan, nosotros no, nosotros somos diferentes. Día 36. Interesante. Vámonos por el camino alto. El camino del perdón. Es ese, el camino del perdón. En mi lectura bíblica te quiero compartir esto. En mi lectura bíblica de la semana pasada estuve leyendo cómo hubo un rey en el Antiguo Testamento
que se llamaba David, que perdonó la vida 2 veces. 2 veces tuvo en sus manos la vida del que lo quería matar y lo perdonó. ¿Quién más viene a tu mente que perdonó todo lo que le hicieron? Ah, ¿verdad? Ya sé qué estás pensando. Hay que perdonar. Tal vez hoy te toque hacerlo. Tal vez hoy venga ese reto a tu vida de perdonar. ¿Sabes por qué puedes perdonar? Porque alguien ya te perdonó a ti. Luego platicamos más a fondo de esto. Excelente día, chicos. A darle al deporte. Vámonos. Hasta mañana.